Puerto Rico y el mundo, despierten bonitos y bonitas, que hoy estamos al día a las 11 de la mañana, aquí en Esto es lo Último, por Bonita Radio, a través de todas las redes y plataformas virtuales de Bonita Radio. Y ando, mire, con mi gorra de Bonita Radio, la gorra que vamos a promocionar y que ya está promocionada con diferentes donativos. Ahí el próximo 13 de junio, cuando vamos a lanzar la Fundación Periodismo Siglo XXI y a celebrar, conmemorar los 10 años de Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan. Hoy tengo mucho en el saco. Traigo mucho. Pero lo primero que vamos a hacer es una excelente conversación que quiero tener con una de las observadoras que estuvo allí en el pasado miércoles, en la protesta que hubo en el Expreso de Diego, entre las intersecciones de Bayamón, Buchanan, y que creó cierta controversia que nos parece que es necesario insistir en los análisis de lo que pasa cuando la gente protesta, otros se quejan, y cómo la Policía de Puerto Rico y las diferentes instituciones atienden el asunto. Urgente, en un momento en que Puerto Rico parece tener la mecha corta. Las comunidades están no solamente en la calle, están también llevando a los tribunales lo que entiende son los derechos que el gobierno le está coartando, cuando entre otras cosas no protege los recursos naturales. Vamos a traer en exclusiva lo que están haciendo diferentes comunidades de los sectores de San Juan alrededor de lo que planifica el Departamento de Recursos Naturales con el Cuerpo de Ingenieros, que es la canalización del río Piedras, y la manera en que lo quieren hacer a espaldas de las comunidades. Una vez más, lo que precisamente ha ido a protestar, no solamente los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino las comunidades alrededor del mal servicio que está prestando Luma con relación al contrato, mal servicio, contrato de Luma, etcétera. Vamos a hablar sobre eso y mucho más, pero antes, como siempre, compartan, vayan a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Vayan a todas nuestras redes, Bonita Radio en Instagram, Bonita_Radio. Comparta todos nuestros contenidos. Recuerde que también recibimos cheques o giros postales, sobre todo a nuestra diáspora, que no se encuentra en el país, pero participa y hace patria a través de donde quiera que se encuentre. Está con nosotros siempre Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café, iVoox, iTunes y Spotify. Todos nuestros contenidos están tipo podcast. Vaya, compártalos, escúchelos mientras va en el carro. Si va en un tapón de la protesta, escúchenos porque los explicamos por qué. Se puede tirar al paseo, sigue en el tapón, pero la protesta de hoy son los derechos de mañana. Y ahora vamos a introducir a nuestra invitada, la directora ejecutiva de la Oficina de Amnistía Internacional, organización que vela por los derechos humanos en el mundo, organización internacional y que tiene una oficina en Puerto Rico. Lisa Gallardo, buenos días y bienvenida a Bonita Radio. Ay, muy buenos días, Carmen Enid. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Bonita Radio. Lisa, yo antes de empezar este programa decía que Puerto Rico tiene la mecha corta porque nosotros hemos visto lo que está pasando en Rincón, en las diferentes costas, los proyectos en la zona marítimo terrestre, lo que ha propuesto la comunidad, las diferentes comunidades para protestar por lo que está pasando. Ahí está el arresto de Eliezer Molina y de otros dos activistas de ambiente allí en Rincón el pasado jueves. Y esto parece que empieza y no parece terminar. Tú participaste el pasado miércoles en esa protesta donde hubo diferentes observadores. Estuvo Amnistía Internacional contigo y otras compañeras y compañeros. También estuvo Fermín Arraiza de la ACLU. Yo quisiera que tú nos dieras la perspectiva de Amnistía Internacional en esa protesta, partiendo de cómo se comportaron los
miembros de las fuerzas del Estado que obviamente llegaron allí bien temprano en la mañana y empezaron a negociar con los activistas lo que iba a pasar con relación al tráfico. Pues mira, nuevamente gracias. Sí, de hecho fue el jueves en la madrugada, Perdón, el 3 fue el de jueves. junio. No, no importa, nos personamos como observadores. Se nos había informado que iba a haber una manifestación, una protesta del grupo de mujeres que pertenecen a Lutier junto con las organizaciones feministas y mujeres en la isla. El rol de las personas que observan básicamente es garantizar que el Estado, ¿verdad?, a través de la policía, garantice que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación se respete. En el momento, ustedes sabrán que esa protesta empezó muy tempranito. Ya a las 6 de la mañana el grupo se había personado allí. Teníamos alrededor de 7, 8 observadores, como tú indicas también, de distintas organizaciones, tanto Brigada Legal Solidaria, Amnistía Internacional y algunos observadores en su carácter individual. Siempre que hacemos este tipo de actividad y nos reunimos los diferentes grupos, también tratamos de que haya personas que son abogados o abogadas o abogadas para asistir en el caso de que pues hubieran detenciones, arrestos, etcétera. Brevemente, el rol de observador es importante también que se lo definamos. Básicamente, pues estamos allí presentes, estamos grabando constantemente pietaje, no solamente en la forma en que actúan los policías, sino si están o no en conformidad con el reglamento y la nueva reforma de la policía. Y eso incluye desde la vestimenta, el uniforme que tiene la policía, si está en cumplimiento, las formas en que se relacionan con el grupo que se está manifestando, si la fuerza que se está utilizando contra el grupo es o no proporcional, que sería obviamente pues una de las cosas más importantes cuando en ocasiones se lanza pepper spray o cualquier otro gas químico que está permitido por los reglamentos de las policías, aunque no existen leyes o del derecho internacional todavía no tiene la capacidad de velar sobre el uso de armas químicas, que en este caso pues podrían ser gases lacrimógenos. Bueno, el día, pues obviamente la manifestación cuando uno detiene una autopista de tanto tránsito, como tú muy bien dices, sí puede provocar incomodidad y molestia entre las personas que están tratando de llegar a algún otro punto en la mañana. Sin embargo, era precisamente lo que ese grupo estaba buscando, incomodar. Se ha dicho en muchos espacios y yo creo que vale la pena repetirlo. Las manifestaciones y las protestas buscan incomodar, buscan ya levantar la discusión en la prensa, en los medios de comunicación, que las personas entonces indaguen por qué hay alguien que se está manifestando. No ha habido derecho que se alcance tomando un café, derecho que se alcance teniendo conversaciones amables con patrones, con patronos, patronas o con el mismo Estado. Así que es natural que las personas que se manifiestan y que ya están a un punto, a un nivel de necesidad de que se tomen acciones contundentes, tengan que entonces tomar acciones contundentes, como es este caso de tener el tránsito de la autopista. El grupo se preparó muy bien, estaban allí, por lo que vimos, ¿verdad? Los observadores, porque nuevamente nosotros somos un grupo objetivo, nosotros no somos parte de la manifestación. Claro. Nuestro rol es objetivo. Y garantizar esa objetividad es la que nos permite más adelante poder hacer una evaluación del contenido y material que se levanta para poder hacer entonces querellas desde ser necesario contra la policía. El grupo, Yo te voy a sí, interrumpir para preguntarte. eh, la gente, o sea, muchos críticos, algunos críticos sobre todo en las redes sociales, plantean eh, el derecho mío empieza donde termina el tuyo o viceversa. Es una, para mí, una frase bastante, más que trillada, es una frase que interrumpe lo que realmente son los derechos humanos y lo que son los derechos civiles en términos de que todos tenemos derechos y yo puedo optar. Y en ese sentido traigo y te pregunto si era un planteamiento legítimo entre
o es un planteamiento legítimo entre los observadores el asunto de que yo puedo optar por la desobediencia civil. Eh, y a conciencia saber que puedo tener una consecuencia de esa desobediencia, pero estoy dispuesto a asumirla por llamar la atención, como tú dices, molestar y traer la atención pública de un asunto que es urgente para esa comunidad. Sí, bien, es muy común escuchar eso de tus derechos cuando empiezan los míos y nada, nada más lejos de la verdad. Los derechos no caducan en ningún momento, no terminan ni Exacto. empiezan en ningún momento. Los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, los económicos, los sociales y los culturales están todos entrelazados, son universales y no terminan. Una persona, de hecho, el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos que tenemos que garantizar que siempre se respete y se respete a cabalidad. Si existen situaciones donde puede haber, por traerlo como ejemplo, que la gente pueda ver la diferencia, cuando se empiezan a establecer los curfews en los diferentes estados para garantizar la salud pública del país cuando comienza la pandemia, sí Los el toques Estado de tiene queda. en esos momentos, gracias a los toques de queda, sí tiene el Estado un proceder, tiene un espacio más amplio para poder limitar, digamos, y es poder alterar un poco unos derechos que tiene la sociedad, pero es porque es un fin de salud pública. Claro. Pero en el tema de la libertad de expresión, durante la pandemia, ustedes vieron cómo los grupos continuaron manifestándose, siguiendo todos los lineamientos de salud, de mascarilla, distanciamiento, y muchas optaron por hacer ir en sus vehículos de motor y entonces manifestarse de esa manera. Eso fue el inicio, marzo, abril, mayo, junio, inclusive el 17 de mayo y para el 8 de marzo también. Pero la realidad es que los derechos no terminan, no caducan, están entrelazados y un derecho que afecta a muchos otros más. Así que es importante que las personas que puedan sentir una molestia por la libertad de expresión de otro grupo reconozca y de alguna manera se solidarice con esa expresión, porque va a llegar un momento donde posiblemente esa persona también tenga que hacer uso de su libertad de libre asociación, su derecho a la libre asociación o de la libertad de expresión. Muchísimas veces las personas llegan tarde al trabajo porque hay un choque, porque hay una construcción, nos encontramos los conos anaranjados, nos encontramos los drones anaranjados, y bueno, eso lo sentimos y lo vemos ya como natural y normal. Pero cuando entonces eso sucede y tú llegas tarde 1, 2 horas a tu trabajo, una cita, lo que sea, por una manifestación, entonces las personas sí se quejan. La realidad es que tenemos que garantizarle a las personas ese derecho a la libertad de expresión, como he dicho ya varias veces, porque hay que recalcarlo. Es importante mencionar también en Amnistía Internacional, como decía al principio, somos una organización objetiva, y reconocer cuando se dan situaciones positivas con la policía a la misma vez que cuando se dan cosas negativas, ¿verdad? Claro. El pasado jueves en la madrugada, allí llegaron diversos grupos de la policía. Primero llegaron los motorizados, esos primeros encuentros con los motorizados fue nefasta, fue muy mala. Ellos estaban bastante alterados, empujaron de hecho varios, no manifestantes, observadores, cuando empezamos a dialogar para garantizar que el paseo se mantuviera abierto. El grupo quería que el paseo se mantuviera abierto por asuntos de seguridad y para continuar el tránsito, aunque fuera de forma más lenta. Y de hecho uno de los policías hasta con uno de los manubrios de la motora le dio a una observadora. Todo eso lo tenemos grabado y lo vamos a estar evaluando para futuras posibles querellas para someter. Y así entonces fue aumentando el nivel de tensión de parte de la policía hasta el punto que llega la fuerza de choque. Y a mí siempre me ha parecido interesante ese nombre de fuerza de choque, porque precisamente el nombre ya establece de por sí una diferencia, claro, ¿verdad? Y establece una agresividad, una violencia, claro, un choque.
Y comienza entonces el proceso. Las conversaciones ya se estaban dando primero con sargentos, después con tenientes, después con tenientes coroneles, hasta que finalmente llega la comandante Warren del área de Bayamón. Y hubo momentos muy curiosos donde nos indicaron que iban a hacer grúas para mover vehículos, empezaron a multar vehículos que estaban deteniendo el tránsito adrede y van a comenzar los arrestos. En ese momento, los observadores tomamos unas acciones que generalmente toman las personas de seguridad de un grupo. Y fue lograr dialogar con la policía para posponer lo más posible esos arrestos y que no se materializaran. De la misma forma, unos acuerdos de que no iban a dar boletos a otros vehículos que estaban más estacionados adelante en el paseo y logramos negociar también un área de protesta. Y eso, soy franca, eso fue difícil para Amnistía Internacional y los otros observadores porque la policía no te puede decir dónde tú te vas a manifestar. El Estado no puede decirle a nadie en qué lugar se puede y en qué lugar no se puede uno manifestar. Así que como el grupo quería garantizar el paseo, llegamos a unos acuerdos de que se abriera un segundo el paseo y otro carril, pero la fuerza de choque se interpuso y aunque iban a dejar ese segundo carril abierto, utilizaron la fuerza y empujaron al grupo completamente, básicamente acordonándolo, ¿verdad? Contra lo que es la división de la autopista. Mantuvieron entonces solamente 2 carriles donde las personas se estaban manifestando y eso tengo que reconocer que fue una negociación que se hizo y que no se cumplió de parte de la policía. En ese momento bloquearon por completo la visibilidad de las personas que se estaban manifestando, no se veía su letrero ni nada. Ese proceso tomó mucho tiempo y eso también logró que se pospusieran o se evitaran arrestos en el momento en que las cosas se estaba caldeando bastante. Los observadores también desarrollamos una especie de muralla humana, un cordón humano entre la policía y los manifestantes, y eso también produjo un espacio como un pie o 2 pies entre estos 2 grupos, y eso también bajó un poco las tensiones. Tengo que reconocer que el grupo de observadoras y observadores que tomaron e hicieron algunas acciones que no son generalmente las que hacemos los observadores, funcionó para bajar un poco la agresividad de la policía. El grupo de la policía estaba reclamando que una autopista era un espacio federal y que no se podía manifestar allí. Y la realidad es que los derechos nuevamente son constitucionales, están por encima de cualquier ley estatal, federal. Aquí lo que rige es la Constitución y nuestro derecho a la libre asociación en el libre derecho a la libertad de expresión. Así que fue una actividad que logró su cometido, logró estar en la prensa porque aunque hayan comentarios negativos, nosotros las personas que estamos ahí escuchamos y vimos también muchísimas personas manifestándose de forma positiva y urgiendo a que grupos se siguieran manifestando en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Así que tengo que reconocer que fue una actividad que tuvo muchos logros. Lisa, yo me llama la atención que tú hables de esa contraposición de los que estaban en sus carros, que me imagino que la expresión en un expreso debe ser, además del grito, la bocina, etcétera. Porque también la crítica de mucha gente, más o menos, yo no sé si crítica, o es señalar lo negativo de alguna manera, que eran 4 gatos. 4 gatas. Había más mujeres que hombres. El grupo era básicamente de mujeres. Pero qué interesante que hayan logrado su cometido. Sí, en efecto. Y el grupo originalmente tenía una meta de participantes que alcanzar. Toda esta información la tenemos los observadores porque para nosotros prepararnos para el trabajo necesitamos el mayor detalle posible. Y tenían un número mayor de participantes, pero tenemos que reconocer algo. Este era un grupo de mujeres. Y las mujeres tienen la mayor carga de trabajo remunerado y no remunerado en el hogar. En ningún
momento se puede responsabilizar a las personas mujeres, particularmente las compañeras que por razones personales y de cuidado y de sus familias no pudieron estar allí presentes. Muchísimas complicaciones que pueden surgir. Así que el número nuevamente, a la hora de defender derechos, los números no tienen nada que ver. Si fuera por las mayorías, no habrían derechos. Los derechos se han adquirido en su gran mayoría por grupos que son minorías. Así que nuevamente, si son 2, 3, 4 gatos, es inmaterial. No es un número, es inmaterial. Claro. Aquí no estamos contando cuántas gente era, estamos contando qué era el mensaje, y eso era lo importante. Lisa, un poco para terminar y que puedas seguir con tu sábado, que te he sacado de tu sábado. Encantada de estar aquí, encantada. Gracias. Como siempre, Amnistía Internacional para nosotros es súper importante, sobre todo en el momento que vive Puerto Rico. Esto no va a parar, decía yo en principio. Voy yo a reseñar ahora una nueva acción judicial que están llevando diferentes organizaciones alrededor del río Piedras en San Juan. Hay manifestaciones de diferentes tipos. Ahí está Rincón, ahí está lo que está pasando en la costa de Fajardo. No para. Las organizaciones como ustedes son, como tú dices, objetivas y observadores. Ustedes hacen su análisis antes y después. Pero obviamente esto tiene que ser pedido por las comunidades si las comunidades entienden que deben intervenir como observadores en el momento de la protesta. ¿Ustedes tienen algún protocolo para que en efecto eso se dé? Mira, la realidad es que se pueden comunicar con Amnistía a través de nuestras redes sociales o el correo electrónico info@amnistiapr.org. Estamos actualmente participando como observadores en otro grupo. Tenemos compañeras que han estado en Caguas también apoyando el llamado que nos hicieron para las personas que están frente a Moisty Park en Caguas. Brigada Legal Solidaria también ha estado trabajando bien fuerte en las protestas que se están llevando contra Luma. Y ahora que tú mencionas el caso de Liesel, que lo mencionaste más temprano, yo quería mencionar del tema de Amnistía Internacional, que es típico de parte de los estados criminalizar a los y las defensoras de derechos humanos. Cuando tú criminalizas a un defensor, lo arrestas, lo detienes, lo amenazas, es una manera de que sus seguidores, las personas se amedrenten y dejen de tomar acciones en contra del Estado. Y es por el contrario, es en el momento que defensores y defensoras levantan su voz que el Estado tiene que poner su oído en tierra, porque las personas defensoras básicamente lo que están es levantándole la voz a una situación que está violentando los derechos generalmente a las personas más vulnerabilizadas o más vulnerables. Y el tema ambiental en Puerto Rico, todo el tema que tiene que ver con justicia climática, irá y va a ir tomando mayor relevancia cada vez más. Estamos viendo muchísimas juventudes uniéndose a estos reclamos de justicia climática porque están viendo su futuro amenazado, la seguridad de su vida en un Puerto Rico que sea justo, equitativo, saludable. Así que el llamado de Amnistía al Estado, en este caso en particular que tú mencionabas y que menciono de Eliezer y los otros compañeros arrestados, es al revés, es a poner el oído en tierra. ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué acciones tenemos que tomar para garantizar que se respeten nuestros recursos naturales? Y no es criminalizar la protesta, no es criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos. Lisa, gracias como siempre por estar aquí en Bonita Radio. Cuento contigo en esta y en muchas ocasiones que vienen, porque aquí estamos y estaremos informando lo que está ocurriendo en el país. Gracias, muchas gracias por estar. A ustedes, un millón de gracias siempre. Cuídense, éxito. Bueno, escucharon a Lisa Gallardo. Estamos hablando de asuntos que nosotros venimos denunciando hace rato. Puerto Rico y Bonita Radio ha estado pendiente desde el día 1 que atendimos el verano del 19 a lo que estaba pasando con relación a la protesta. El verano del 19 va diferente en alguna forma porque el Estado no pudo contener el millón de personas que se tiraron a la calle y no pudo tener barricadas de policías, etcétera,
para pedir la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Pero el Estado sí lo hizo cuando allí se paraban las personas a protestar frente a Fortaleza para darle el tiempo de cuándo se iba a ir. Allí hubo gases lacrimógenos, allí hubo infiltrados, allí hubo arresto. Y como dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Lisa Gallardo, es la criminalización de la protesta, precisamente para tratar de disuadir al otro y a la otra, que es parte del proceso de activismo, denunciando lo que entienden son la violación de sus derechos. Me parece que lo más importante de esta explicación, fíjense cómo podemos decir que sí hay asuntos que ya el Estado, la policía, ha manejado al punto de que puede negociar. Antes lo que hacían era dar palos inmediatamente que llegaban. Y Lisa dice que allí el empujón lo hubo, y si no llega a ser porque estaban los observadores y observadoras, no sabemos qué pasaría, qué habría pasado. Y eso sí es importante destacarlo, porque el coronel Israel Vázquez, el coronel Elvin Seno, dijeron e hicieron alusión a que no tuvieron que arrestar porque los que protestaban cumplieron con los acuerdos. Hay que ver si ellos cumplieron todo el tiempo con los acuerdos. Claro, estamos clarísimos que es un momento de tensión y es bien difícil en ese momento manejar a todos los que están en la línea, porque yo estoy segura que de estos que estaban aquí en la línea frente a los observadores, y el hombre de la bandera es un observador, y la mujer que está atrás es una activista, yo estoy segura que no necesariamente estaban de acuerdo que había que negociar. Como dijeron tantas personas, bueno, algunas personas, y que puedo identificar a varias porque las conozco, ahí estaba la gente loca por darle una bofetada a alguien. Y así lo decían en las redes sociales. Así que yo creo que es interesante escuchar desde el punto de vista de una observadora, no solamente lo que ocurrió allí el jueves de madrugada, también cómo es que esto se está dando al punto de que tenemos que entender que Puerto Rico, si va a seguir el conato de hartazgo que ya lo estamos sintiendo en las diferentes comunidades, más vale que se preparen. No solamente el oído en tierra, que dice muy bien Lisa Gallardo, que tiene que tener el gobierno de Puerto Rico. Las comunidades también tienen que estar listas, porque lo que viene por encima de las personas que protesten es mucho. Y yo creo que en ese sentido, si nosotros tenemos y hemos logrado tener un cuerpo de observadores como Amnistía Internacional, como la oficina legal, hay dos oficinas legales que manejan esto, Universidad de Puerto Rico y también la Universidad Interamericana, las escuelas de Derecho, pero también los otros organismos legales que están alrededor de lo que está ocurriendo en el país y se colocan de observadores. Hay que activarlo. No se tire solo. Lo que viene para encima es más represión. Porque esto es como el papá o la mamá que no entienden que pueda haber un cuestionamiento de sus órdenes. No lo entienden, así el cuestionamiento que está haciendo el menor o la menor sea legítimo, porque está incapacitando su derecho a hacer o a hacer. Lizy Burgos diría, dele una nalga. Lizy Burgos es de las que piensa que las mujeres se mandaron. Dice Lizy Burgos, vamos a hablar la semana que viene, porque qué mucho tenemos en el saco. Así que el Estado, desde ese punto de vista represivo, que asume una posición paternalista en el sentido de que ellos tienen que ¿proteger a quién? A quienes tienen que proteger es a los ciudadanos que están protestando, a los ciudadanos de los abusos por los que están protestando. Pero no, el Estado decide enviar la policía.
Y yo quisiera que vayamos al caso que voy a traer en términos de esto que estamos hablando de las comunidades, la mecha corta, y ahora llegamos a San Juan. Ustedes saben que la semana pasada, y esta imagen que coloco de Eliezer Molina es un dibujo que hiciera una joven a través de Twitter. Y ella utiliza lo que Eliezer compuso en su fichaje. Cuando lo ficharon, esta fue la cara de Eliezer Molina. Ustedes saben que estuvo con nosotros el viernes y nos dijo claramente que no se quita, que va a estar ahí. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en los diferentes esfuerzos del Estado, hablamos de esta criminalización de los líderes ambientalistas. Hablamos de lo que está pasando en Rincón, que llevó a Eliezer y a otros 2 compañeros a ser arrestados porque llamaron la atención el pasado miércoles de lo que está ocurriendo en Rincón, y es en la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa, donde tiene un apartamento el primo de Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi Isern. Los arrestaron. Pues, ¿hacia dónde hay nuevamente una controversia ambiental que involucra al Departamento de Recursos Naturales y al Cuerpo de Ingenieros? Nada más y nada menos que alrededor de las comunidades del Río Piedras. Recuerden que Río Piedras, se llama así ese barrio porque hay un río que la atraviesa que se llama Río Piedras. El río Piedras está alrededor de esta cuenca de San Juan y es importantísimo desde Caimito, sector Jardín Botánico, hasta las urbanizaciones Jardines Metropolitanos y University Gardens, etc. ¿Y qué pretende hacer el Cuerpo de Ingenieros con la anuencia de el Departamento de Recursos Naturales? Pues pretenden desarrollar o canalizar el río Piedras, pero con la técnica de un canal de cemento. Un canal de cemento, lo que para las comunidades es inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Porque las comunidades están claras de que lo que ocurriría con una canalización de ese río Piedras con cemento sería destruir la flora y la fauna, destruir los recursos naturales que hay alrededor del río Piedras. O sea, ¿cuál es la parte que no entienden? De que la solución no está en construir desarrollar el cemento como construcción de todas las comunidades. ¿Cuál es la parte que no han entendido de que Puerto Rico ha luchado siempre porque el 100 por 35 no se convierte en cemento? ¿Qué hicieron las comunidades alrededor del río Piedra? Radicaron un recurso, demandamos. Le dijeron al tribunal, mire tribunal, nosotros le estamos pidiendo al Departamento de Recursos Naturales que nos entregue toda la información relacionada a ese plan de desarrollo de canalización del río Piedras, que como usted sabe es un cuerpo de agua que corre de sur a norte en dirección a la bahía de San Juan, que además sirve de cuerpo de agua y se nutre
también de una serie de quebradas que forman parte del sistema hidrográfico de San Juan y que a su vez transcurren en diferentes, a través de diferentes comunidades rurales y urbanas de San Juan. Rurales y urbanas. Ahí está Caimito, ahí están esas otras comunidades como Jardines Metropolitanos, University Gardens, Villa Nevares, etc. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos pretenden canalizar el río Piedras en cemento desde donde se encuentran los terrenos del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico hasta donde se une el río Piedras con la quebrada Josefina, hoy denominada como el Canal de Puerto Nuevo, hacia el norte en dirección a la bahía de San Juan. Esa canalización incluye la parte de la cuenca de Río Piedras, que discurre entre las urbanizaciones University Garden y Jardines Metropolitano. Oiga, usted sabe lo que es que esta gente están desde agosto del 2019 solicitándole al Departamento de Recursos Naturales que le entregue toda la comunicación habida entre el Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Ingenieros en relación a este proyecto y nunca le han entregado un papel. Agosto del 2019. Estamos en junio del 2021. En 2 meses cumplen 2 años pidiéndole a el gobierno de Puerto Rico. ¿Quiénes estaban en el gobierno de Puerto Rico en agosto del 19? Ricardo Rosselló Nevares estaba de salida porque el país lo obligó a renunciar. Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, por el orden sucesoral, porque no había secretario ni secretaria de Estado. Y en la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares supuso que ella subiera a ser gobernadora de Puerto Rico. Agosto del 2019, nada pasó con el Departamento de Recursos Naturales y la petición de estas comunidades. ¿Quién es el secretario del Departamento de Recursos Naturales desde aquel entonces? Rafael Machargo. Las comunidades pidiendo información a base de lo que es información pública, que el propio Machargo ha tenido que reconocerlo, pero que más tarde en la controversia que ha llegado a que el pasado 21 de mayo se le radicara una petición de mandamus al Departamento de Recursos Naturales, le envió una comunicación a las comunidades y a su abogado Roberto Maldonado diciendo que esa petición de información estaba en la oficina de la División Legal y que no les iban a entregar nada. ¿Y qué establecen las comunidades? Los peticionarios han estado ajenos a dichos planes en tanto y en cuanto no han recibido de parte del municipio de San Juan. Tampoco el municipio de San Juan les ha dicho nada. Carmen Yulín Cruz era la alcaldesa en aquel momento. Hoy lo es Miguel Romero. Ni del Colegio ni del Cuerpo de Ingenieros, ni del Departamento de Recursos Naturales, información clara, precisa, en torno a los planes en sus propiedades, el cómo, el por qué, cuándo, quiénes y dónde los referidos planes, ni en torno a las razones y bases científicas ambientales para dar curso a tal proyecto. Tampoco se les ha notificado de la celebración de vista pública. Oiga, hay residencias en University Garden, específicamente en la calle Sorbona, que están de frente a una de las quebradas que van a canalizar del río Piedra. A una de las quebradas. De frente a menos de 100 pies. Y ustedes me dicen a mí que esto no es de importancia, de interés para cada persona que está reclamando el derecho a saber. Y ni siquiera han hecho una vista pública. Pero ¿y cuándo fue que esto dejó de ser un país de gente? Y entonces ahora es un país
de unos que gobiernan y los demás que tienen que seguir instrucciones sin saber. Volvemos a la imagen del papá y la mamá. No te voy a explicar nada. Ni siquiera aunque tengas 21 años. Y seguimos con lo que plantean en el tribunal. Dichos planes datan de estudios. Oigan esto, esto es lo más interesante. ¿Desde cuándo? Pues mire, tan lejos como estudios de hace 30 años. Porque ustedes recordarán que la canalización del río Puerto Nuevo está desde hace 30 años y esto es consecuencia de aquel plan. Y al momento nadie le ha dicho nada a las comunidades. Los requerimientos se han hecho desde agosto del 19, como dije, al amparo de la ley del 1 de agosto del 19, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimientos Expeditos para el Acceso de Información Pública. Ahí están, y a mí me gustaría que ahora que se están discutiendo todo esto, que no le entregan información pública a las comunidades. Y yo voy a hacer un paralelismo en breve sobre lo que hacen con los periodistas y las periodistas. Que alguien se atreviera ahora venir a decirme que esa ley que tanto gestionaron algunos incluso colegas periodistas, que me vengan a decir la utilidad que tenía en el sistema, porque seguir legalizando lo que es una función constitucional del gobierno de Puerto Rico, teniendo una constitución que habla de información pública, ahí fue cuando vinieron a burocratizar más el asunto. Ahora las agencias se amparan, como se está amparando el Departamento de Justicia en el caso de Manolo Sidre, que investigó el compañero Miguel Díaz Román. Eso es un calce, pero ahí está. Sigan legalizándolo todo y creyéndose que legalizándolo todo iban a tener más derecho. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo, entre otras cosas, la comunidad el 17 de marzo del 2021? Este es el listado que le hizo al Departamento de Recursos Naturales al gran Rafael Machargo. Pues le está pidiendo lo que una comunidad tiene que tener ante sí para tomar decisiones de lo bueno o no malo que pueda hacer ese proyecto, que ya de su faz es una crisis el que quieran canalizarla con cemento. Todo lo relacionado a las comunicaciones y o minutas entre el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Recursos Naturales. Ahí están algunas de esas comunicaciones. Y fíjense que da específicamente todo lo que tiene que ver con las comunidades. Específico, aquí no hay nada, no, que esto es un fishing expedition. No. Las comunidades están bien claras de lo que quieren, porque saben lo que le puede afectar. Comunidades que también le están pidiendo qué pasó, dónde estaba el municipio en estos acuerdos. Pero vamos por parte con Rafael Machargo. Cuando usted tiene un secretario del Departamento del Trabajo de Recursos Naturales que aparenta desconocer cuál es la misión principalísima del departamento, que se sienta con un alcalde a tajuriar lo que su gente había decidido ya que era que lo que se estaba realizando en una marina privada del alcalde entonces de Santa Isabel, Quique Questel, se sienta a tajuriar ese permiso, esa detención de la obra porque se estaba construyendo sin permiso y estaba afectando la zona marítimo terrestre. Usted tiene un secretario que no sabe que la misión, o no lo sabe o no le importa, que la misión principalísima del Departamento de Recursos Naturales es proteger los recursos naturales. Y así como levantó el permiso en el caso de la piscina de Rincón,
levanta el permiso o intenta con el entonces director de campaña de Wanda Vázquez Garcet, Jorge Dávila. Levanta, se reúne con Quiquete Questel para pasarle la mano, para que supiera que no pasa nada y que no va a pasar nada con relación al permiso. Pero lo que es más importante, Rafael Machargo, apoyado totalmente por el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, que el gobernador del 32% no le interesa y no le importa pasar por encima de la Constitución de Puerto Rico los derechos de los puertorriqueños y de los residentes de este país. Que no hay nadie en la administración gubernamental que tenga la capacidad y la sensibilidad de abogar por el pueblo. Pues yo lamento decir, a ese mismo pueblo, Lisa Gallardo dice, pongan oído en tierra. Yo lamento decir que están provocando que la mecha se encienda. Que la mecha se encienda y que los diferentes focos de frustración, de hartazgo, de capacidad de indignación se enciendan malamente y la gente se tire para la calle. Porque hoy están en el tribunal la gente de esta área de San Juan. El jueves pasado las mujeres se tiraron a detener al Expreso para que la gente entendiera que lo que están haciendo con la privatización de Luma, desde el punto de vista de los trabajadores, es una barbaridad. Comunidades en Caguas, comunidades en Rincón, comunidades en Fajardo, comunidades en Luquillo y el Estado le da seguridad a privatizadores de las costas de Puerto Rico para que puedan entrar sus camiones. Y yo les debía una, y aquí se las tengo. Estos son los camiones de Luma. Y el policía, el agente de seguridad privada de Luma con un arma larga. Esta es la camioneta en que llegó. Que yo les decía que se parece a la de Llegó cuando llega a Breñas allí a casa del tío. O sea, aquí lo que están provocando es que la gente en efecto se tira a la calle y no le coja miedo al disuasivo de arrestar a un Eliezer Molina en medio de una protesta pacífica para detener la construcción de una piscina ilegal. Norma Rodríguez dice, ni buitre ni corrupto, Puerto Rico es nuestro y punto. O sea, esas son las manifestaciones de la gente que entiende que ya está bueno de que le pongan la bota encima. Y yo decía que la mecha está corta. Y son demasiados focos. En Luma, ahora en la privatización de la Autoridad de Energía, de Acueducto y Alcantarillado alrededor de servicio al cliente. Esa es la próxima. Y esa va a ser para que todo lo que ocurra cobrándole al pueblo el servicio de agua potable se eleve a los niveles que sabemos que se van a elevar y que se han elevado en los últimos años. Y no haya nadie que defienda porque el gobierno va a atribuir eso a la empresa privada. Y si la mecha está corta, a Pierluisi el del 32%, le faltan 2 recortes en la gobernación de Puerto Rico. Porque a mí no me da la impresión de que la gente va a echar para atrás. Sí, hay una gente que piensa que los que protestan son malos. Que los que protestan no deben estar ahí porque yo llego tarde al trabajo. El problema es que no vas a tener a trabajo para dónde llegar. Cuando esto se ponga como pretende el Estado y la Junta de Control Fiscal que se ponga, no vas a tener trabajo a dónde llegar, no vas a tener cita a dónde llegar. Y yo no sé si eso es lo que la gente que critica a los activistas, que están dando la cara por ellos y ellas, no entiende. De esto es lo que estamos hablando
en el país puertorriqueño del siglo XXI, del 2021. Y este programa lo voy a terminar con una buena noticia, aunque usted no lo crea. La falda del yunque la están vendiendo. Miren, son tantas las informaciones que necesitaríamos un equipo de 4 personas más. Yo espero que con el esfuerzo de recaudación de fondos que estamos haciendo podamos por lo menos contratar a un colega o una colega que nos pueda ayudar en el ejercicio de este proyecto y de este trabajo que pretende ser desde la investigación de lo que está ocurriendo en el país, en la escena política, económica y social, hasta la producción de contenidos que lleguen al mundo entero. Porque las buenas noticias que tenemos que dar también alrededor del proyecto es que Bonita llega a donde quiera que usted lo comparta, al mundo entero. Y si no encontramos los adeptos aquí, si no tenemos la suficiente solidaridad de diferentes grupos de presión en Puerto Rico, del mundo, los tenemos que encontrar. Y sobre todo desde nuestra diáspora puertorriqueña. Decía yo entonces que todo lo que pasa y nos entristece y nos frustra. Marisol Camacho dice hay que tener, no sé, están ustedes hablando entre ustedes. La que estuvo en la superintendencia de la policía, están hablando de Michelle. Michelle tiene un apellido gringo porque usa el del marido. Que es ahora supuestamente la persona de seguridad de Luma. Sí, no, todo esto que estamos viendo tiene obviamente gente que está detrás y que son los puertorriqueños que se han ido a trabajar con Luma y que algunos de ellos van a ese nivel. O los residentes del país. Estamos claros que hay gente. Yo no voy a juzgar en el caso de los trabajadores que tuvieron que aceptar de la Autoridad de Energía Eléctrica irse con Luma. Porque esos la tenían bien difícil por diferentes razones y circunstancias. Pero los colmillús que vinieron a ganarse 59,000 pesos al mes, como el General Counsel Manolo Cámara, a eso sí yo creo que los podemos cuestionar, sobre todo porque estuvieron en un momento en el lado político contrario al Partido Nuevo Progresista y estaban trabajando a favor del proyecto de Luma. Estaban trabajando a favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica con este mal contrato. Ojo. Y lo último que quiero decir de buena noticia es que ustedes saben que ayer tuvimos una información de frente que me pareció interesantísima y que tiene que ver con algo que también nos da mucha paz dentro de todo lo que está ocurriendo y nuestras realidades sociales. Y es que esta pieza se determinó que después que España decía que era una obra de Goya, se determinó que era parte de la obra del artista puertorriqueño José Campeche. Y es una investigación que se hizo en el Barber Institute de Birmingham, donde se expone ese lienzo que estaba siendo atribuido a Goya cuando realmente era de nuestro José Campeche. Estas historias, por más que usted le pueda sonar que son simples, yo creo que la mejor analogía y el mejor paralelismo en este momento es hablando de la crisis que tiene Puerto Rico en liderato, que no pueden reconocer que en un momento de la historia nosotros tuvimos, porque no tienen quizás la mirada y la sensibilidad para hacerlo, nosotros tuvimos representantes de la puertorriqueñidad como José Campeche, esclavo que pagó su libertad en su momento, madre de
las islas de las Islas Canarias. Y ahí está el trabajo de un puertorriqueño que se lo atribuían a Goya y es de José Campeche. Eso nos da alegría, a mí por lo menos me da una alegría saber que el trabajo que hicieron los que nos antecedieron en tanto, en las artes, en las expresiones culturales más clásicas y en estos momentos las menos clásicas, todavía están ahí haciendo por Puerto Rico. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que mirar como una posibilidad de no olvidarlo, para seguir insistiendo en que este país es nuestro. Como decía Norma, este país es nuestro y punto. Hoy parece que va a llover un poco. Independiente de que vaya a llover, vamos a tratar de mirar el país desde esa grandeza que tiene. Aquí está muy cerca el río Piedras, están muy cerca las comunidades que están reclamando hoy el que no se puede hacer una canalización sin contar con ellos y con ella. Antes de irme a lo que tengo que hacer hoy, voy a dar una vuelta por esas comunidades, las he visto muy de cerca, sé cómo el Estado ha dejado, incluso el municipio de San Juan ha dejado de atender esas comunidades, así como otras en San Juan. Vamos a seguir procurando tener la información para traerlas a ustedes. Yo me tengo que ir, me voy con esa buena noticia porque a mí me parece que saber que José Campeche tiene todavía por ahí obras que se le atribuyen a otros, una obra que no se puede establecer quién es un retrato, lo vieron, espectacular, pero por lo menos eso le da un poco de comida al espíritu y a nuestra identidad nacional para seguir recabando la solidaridad de todos y todas, aunque usted no entienda las protestas. No se olvide que estamos el 13 de junio. Ya ven esta gorra. Esta gorra creo que la dan, son muchachos, le pusieron donativo. En esta etapa del fundraising, del evento de recaudación de fondos, los regalos van a tener un donativo específico. Esta creo que es con 100, no recuerdo bien. Pero lo más importante, ustedes siempre van a compartir lo que puedan con nosotros. Y estos regalos también van a estar disponibles después del evento. Para ahora, queremos hacer este evento porque en efecto tenemos muchos planes. Y sobre todo queremos seguir trayendo la información que nuestros colegas y nuestras colegas puedan ser parte y se unan al proyecto de Bonita Radio, obviamente pagado, para poder seguir haciendo lo que hacemos, traer información y hacer análisis, traer los análisis en profundidad y hacer las investigaciones multimedia, que es una de las áreas que queremos desarrollar fuertemente. Recuerde que esa actividad es el 13 de junio. El 13 de junio a las 7 de la noche vamos a estar Mario Roche, vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI, y yo, moderando. Va a ser bien interesante, creativa como somos nosotros y nosotras, y vamos a traer buena dinámica para que conozcan incluso algunas intimidades de country. Todo eso vamos a estar aquí. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, que pueden hacerlo enviando cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. La Fundación también recibe bien fácil en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Sobre todo a los que están en Puerto Rico, que usan ATH móvil o que van a utilizar la página web bonitasradio.net, también lo pueden hacer los que están en la diáspora. Recuerden que si van a donar en esta etapa y el donativo se circunscribe a una de esas cifras que se han utilizado para recibir un regalo, ponga donativo regalo, aunque no diga ni taza ni gorra, porque ya a base de la cantidad nosotros vamos a saber y se lo vamos a poder entregar. Donativo regalo en esta etapa hasta el 13 de junio, que allí
cuando estemos en ese en vivo, ustedes pueden donar a través de las plataformas que estamos hablando. PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net en la página, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, o cheques y giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI con esa dirección. Siempre con nosotros, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Gracias siempre por estar por ahí. Nosotros nos vemos, nos vamos. Recuerden, importante, compartan todos nuestros contenidos. Vamos a seguir el lunes a las 8 de la mañana. Hay otro programa de Noticias con Café a las 8 de la mañana. Nos vemos hasta allá. Éxito, buen fin de semana. Que la pasen bien. Vayan a ver el país. Independientemente de las frustraciones, las soledades, vamos a insistir en que este país, como dice Norma, es nuestro y punto. Hasta el lunes.